Bienvenidos a una nueva clase de tecnología de control. El hombre ha utilizado herramientas para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, descubrió, quizás por casualidad, cómo obtener fuego para proporcionar calor y así poder cocinar sus alimentos. Lo hizo frotando enérgicamente dos trozos de cierta piedra. La piedra era una herramienta. Hoy en día vos disponés de encendedores con los cuales vos obtenés fuego de forma inmediata. Ahora, si los observás, vas a ver que tiene una pequeña piedra que cuando es rozada por la medita metálica que hacemos girar, desprende chispas que encienden el gas. Precisamente el material con que está hecha esa pequeña piedra es, en esencia, el mismo que utilizaban nuestros antepasados en las cavernas. Un encendedor, una bicicleta y un automóvil son sistemas que funcionan solo si cuentan con todos sus componentes y estos desarrollan sus funciones en forma simultánea. Un sistema es un conjunto de elementos o dispositivos que interactúan para cumplir una función determinada. Se comportan en conjunto como una unidad y no como un montón de piezas sueltas. El comportamiento de un sistema cambia apreciablemente cuando se modifica o reemplaza uno de sus componentes. También si uno o varios de esos componentes no cumplen la función para la cual fueron diseñados. Entonces resulta necesario controlar cada elemento en forma independiente o bien el resultado final de todo el sistema. Se puede controlar la batería de un auto, la presión de los neumáticos, la temperatura del agua de refrigeración o la presión de aceite. Batería, neumáticos, agua de refrigeración y aceite son algunos de los componentes de un automóvil. Pero además es posible controlar la velocidad del auto, que es el resultado del funcionamiento del motor en su conjunto. El control de un sistema se efectúa mediante un conjunto de componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos, que interconectados recogen información acerca del funcionamiento, comparan este funcionamiento con datos previos y, si es necesario, modifican el proceso para alcanzar el resultado deseado. Este conjunto de elementos constituye, por lo tanto, un sistema en sí mismo y se denomina sistema de control. Para estudiarlo, es necesario suponer que sus componentes forman conjuntos que reciben una orden o entrada y producen una respuesta o salida. Estos conjuntos se representan gráficamente en forma de rectángulos o bloques que se encuentran vinculados por flechas, las cuales muestran las conexiones que existen entre ellos y los efectos que producen. La forma más simple para esquematizar un proceso de control es un bloque sobre el que incide una entrada y se genera una salida. Por ejemplo, la regulación de temperatura de un horno. Los sistemas de control pueden ser manuales o automáticos. Para obtener una respuesta del sistema
En un sistema manual necesitamos que intervenga el hombre sobre el elemento de control. La acción del hombre es entonces la que actúa siempre sobre el sistema. Cierra o abre una válvula, acciona un interruptor, aprieta el freno. Es decir, que actúa siempre sobre el sistema para producir cambios en el funcionamiento. Encontramos sistemas de control manuales, por ejemplo, en el frenado de un auto, el encendido y el apagado de las luces en una habitación, la operación de la hornalla de gas de una cocina, el control del agua de una canilla. Ahora también existen los sistemas automáticos. El sistema automático da respuesta sin que nadie intervenga de manera directa sobre él, excepto en la introducción de condiciones iniciales o de consigna. El sistema opera por sí solo, efectuando los cambios necesarios durante su funcionamiento. Así se reemplaza el operador humano por dispositivos tecnológicos que operan sobre el sistema. Encontramos sistemas automáticos de control, por ejemplo, en heladeras, termotanques, el alumbrado público, el piloto automático de un avión y equipos de aire acondicionado. Ya hemos considerado una de las particularidades que presentan los sistemas de control, la que nos permitió diferenciarlos entre manuales y automáticos. Los sistemas de control además pueden ser caracterizados por lo que se denomina lazos de control. Existe lazo de control, lazo abierto y lazo cerrado. Para poder comprenderlos, vamos a realizar un ejemplo muy sencillo donde pretendemos hervir el agua fría que se encuentra dentro de una cacerola en una cocina a gas. Veamos el ejemplo. Bien, tenemos dos posibilidades que vamos a evaluar para poder comprender esto. Veamos la primera. La primera posibilidad es que encendamos la hornalla de la cocina, regulemos la llama del fuego, coloquemos la cacerola sobre la hornalla y nos retiremos a realizar otras actividades. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua va a comenzar a calentarse, aumentando su temperatura hasta que comienza a hervir. Cuando llega a la temperatura de ebullición, esta agua puede llegar a desbordarse y apagar la llama, pero el gas va a seguir saliendo, así que mucho cuidado. La segunda posibilidad es que encendamos la hornalla de gas y regulemos la llama del fuego, coloquemos la cacerola sobre la hornalla y permanezcamos frente a la cocina observando el agua de la cacerola. ¿Qué ocurre ahora? El agua comienza a calentarse, aumentando su temperatura hasta que comienza a hervir. Cuando llega a ese punto, actuamos sobre la llave de la hornalla, disminuyendo poco a poco la llama, hasta que, llegado el punto de ebullición del agua, cerramos totalmente el paso de gas, apagando así la llama. Podemos detectar que en la primera situación, el hecho de que el agua está hirviendo no tiene ninguna acción sobre la llama de la hornalla. Recuerda que llegamos a la ebullición del agua y sin embargo, y la llama siguió estando, no cortamos el gas. En cambio, la segunda posibilidad, la que acabamos de explicar, observamos que al iniciarse el proceso de ebullición, la persona que está presente comienza a actuar sobre la llave de gas de la hornalla, disminuyendo la llama hasta apagarla. En el primer ejemplo, estamos ante un sistema de control de lazo abierto y en el segundo caso, estamos ante un sistema de control de lazo cerrado. Veamos otros ejemplos de lazo abierto.
En los sistemas de lazo abierto, la señal de salida no influye en la regulación del sistema. Se obtienen los datos de entrada y se ejecuta el proceso de control. Un ejemplo muy claro de sistema de lazo abierto es el semáforo. La señal de entrada es el tiempo asignado a cada color. Es decir, el rojo, el verde y el amarillo tienen asignados ciertos tiempos de encendido. El sistema cambia las luces según el tiempo indicado, sin importar que la cantidad de tránsito varíe en las calles. La mayor parte de sistemas de lazo abierto serán automatismos a los que no podremos llamar en sentido estricto robots, porque al no tener en cuenta la salida, su capacidad de tomar decisiones inteligentes es muy limitada. Veamos otro ejemplo de lazo abierto y vamos a ver, o te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Tenemos un sistema de riego en lazo abierto. Tiene un temporizador, en este caso lo representé con un reloj, que lo pone en marcha al sistema de riego todos los días a una determinada hora. Riega las plantas durante un cierto tiempo, pasado el cual se interrumpe, con independencia de que las plantas hayan recibido la cantidad de agua adecuada, o una cantidad excesiva, o una cantidad insuficiente. Se trata de un automatismo, pero no de un auténtico robot. Mira la imagen. Teníamos un temporizador, todos los días a la misma hora activa el regado, pero no tiene en cuenta si realmente el jardín necesitaba ese regado. Imagínate esto, una gran lluvia, y vos vas a activar tu regado a la misma hora independientemente si necesitabas regar o no. Por lo tanto, saca tus conclusiones. Como podrás concluir, no todos los sistemas automáticos realizan su función correctamente. Este sistema de riego automático de lazo abierto está programado para regar todos los días a la misma hora, estén secas o húmedas las plantas. Te estarás dando cuenta cuál es el problema. No hay una forma de censar, no existe forma de censar en el sistema planteado la humedad de la tierra. Entonces vos podés determinar si era necesario o no regar. Estos son uno de los problemas que tienen los sistemas de lazo abierto. Ya veremos cómo lo vamos a solucionar a esto. Veamos otros ejemplos de lazo cerrado. Se trata de aquellos sistemas que poseen retroalimentación de la señal de salida que interviene en la regulación. Un equipo de aire acondicionado es un sistema de lazo cerrado, ya que cuenta con un sensor que permanentemente registra la temperatura ambiente y con un comparador determina si la temperatura llegó a lo que vos deseabas o no. Si es necesario corregirla, el comparador da la señal para que esto ocurra. Volviendo al sistema de riego que vimos hace instantes, un sistema de riego más eficiente sería uno de lazo cerrado. Un sistema de riego en lazo cerrado no se detendrá al cabo de un cierto tiempo fijo programado, sino cuando detecte que se está consiguiendo el objetivo buscado, es decir, que la humedad de las plantas es la adecuada.
y se pondrá en marcha no a una hora determinada, sino en cualquier momento en que la humedad se sitúe por debajo de un determinado valor. Bien, ahora vamos a comprender cómo funciona un sistema lazo abierto, pero con un diagrama de bloques. Vos ya conocés los diagramas de bloques porque has realizado actividades basadas en ellos. En un sistema de lazo abierto, vos vas a encontrar los siguientes bloques. Vas a tener un controlador constituido por un comparador o restador. Fíjate que está representado con un círculo y con un más y con un menos. La señal que entra por el más entra sumando y la que entra por el menos restando. Luego tenés otro bloque que dice acción de control. Bien. Luego a continuación tenés el amplificador, el actuador y la planta. En algunos casos no se necesita el amplificador. Ya vamos a ver para qué está. Por lo general, los sistemas de lazo abierto son basados en el control por tiempo. Te puedo citar el ejemplo del semáforo o el horno de microondas. Estamos hablando de procesos donde realizamos una acción de control que está cronometrizada. Los sistemas de lazo abierto son proclives a perturbaciones externas debido a que carecen de un lazo cerrado de retroalimentación. Pero eso ya lo vamos a analizar más adelante. Entonces, pasando limpio, un sistema de lazo abierto son sistemas cronometrizados y su variable fundamental es el tiempo. O sea, la variable a controlar es el tiempo. Bien. Vamos a analizar el comparador. ¿Lo ves? Bueno, el comparador genera una señal de error. El error surge de la resta de la señal de referencia menos la variable de medición. Bien. Vamos a suponer que vos estás por calentar la leche, entonces vos seleccionás que querés calentarla 30 segundos. Tu señal de referencia serían esos 30 segundos. Y la variable de medición, estamos hablando del cronómetro, del tiempo. Entonces, tu señal de referencia es 30 segundos menos, estarías restándole el tiempo que va indicando nuestro cronómetro. 0, 1, 2, 3, ¿me siguen? Bien. Este comparador o restador genera una señal de error. Ese error va a ser 0 cuando la señal de referencia se haga igual a la variable de medición. Si seguimos con el tema del ejemplo del microondas, ¿qué va a significar? Que el error va a ser 0 cuando el cronómetro haya acusado el paso de 30 segundos en el tiempo y se iguala a la referencia. ¿Está? Se alcanzó el tiempo. Se alcanzó el tiempo que vos que deseabas. El error va a ser 0. Ahora fíjate que la señal de error va a parar a un circuito o un bloque llamado acción de control. El restador o comparador junto con la acción de control forman el controlador. Respecto a las acciones de control, hay de varios tipos. Hay controladores que ejercen acciones todo nada con histéresis, proporcionales, derivativos, integrales. Y hay uno muy especial que se llama PID, proporcional, integral, derivativo. PID, ¿listo? El control PID es el más importante de todos, es el más robusto
y es muy utilizado a nivel tanto industrial como aeroespacial. Así que imagínate la importancia de un control PID. La acción de control puede llegar a ocasionar una señal muy pequeña que no me sirve para activar circuitos más importantes como ser activar una electroválvula, un servomotor, un pistón, un relé. Por lo tanto, yo necesito amplificarla y por lo tanto se utiliza este bloque que está en rojo, amplificador. Bien, entonces vos tenés tu microondas y el controlador genera una señal que no es suficiente para mover el motor que hace girar a tu taza y también te está enviando esas microondas. Bien, luego tenés el actuador. Entonces la señal amplificada llega al actuador. Ya te dije que el actuador podía ser una electroválvula o un servomotor, por ejemplo. Ahora, la señal amplificada, entonces va al actuador y este actuador finalmente ejerce la acción de control sobre la planta, que es lo que yo deseo controlar. Ahora nos vamos a interiorizar en los sistemas lazo cerrado. Fíjate que en la parte superior de la imagen tenemos los mismos elementos que el lazo abierto. Tenemos un controlador constituido por un comparador y un bloque de acción de control, un amplificador, un actuador y planta. La explicación de la parte superior es igual, idéntica a lo que sucedía con el lazo abierto, pero como te darás cuenta parece otra rama, una rama donde cuenta con un sensor y un bloque K, que es una ganancia, es un factor de amplificación. Como ya te conté anteriormente, el controlador genera una señal que muchas veces es de una magnitud muy baja, es una señal pequeña, por lo cual debe ser amplificada. Y esta señal amplificada me permite manejar un actuador. El actuador podría ser, por ejemplo, un TRIAC, un SCR, un relé de potencia. La planta es lo que vos estás controlando. Podría ser la velocidad de un motor, la temperatura del agua en un recipiente, la intensidad luminosa de una lámpara. Ahora en estos sistemas de lazo cerrado, como yo te dije, tenés un lazo de retroalimentación. Fíjate, ¿lo ves? Está constituido por un sensor y un bloque de amplificación. Muchas veces no lo dibujamos ese bloque, pero en este caso yo lo decidí incluir para poder explicártelo. Bien, sensores hay una gran variedad. Podemos censar magnitudes, podemos censar, por ejemplo, magnitudes físicas, magnitudes eléctricas, magnitudes físicas, químicas, pero lo que tienen en común es que vamos a traducir, por ejemplo, una magnitud física o química, la vamos a traducir en una magnitud eléctrica, y eso es el trabajo de nuestro traductor. Sensores hay una gran variedad. Por ejemplo, ahí ves un sensor de temperatura, en realidad es una termocupla que acompañada de una placa electrónica amplifica la señal y podemos obtener milivolt que representan grados centígrados. También existen sensores, por ejemplo, de presión, como el de la figura. Veamos cómo funciona un sistema de lazo cerrado con el siguiente ejemplo.
Vamos a suponer que queremos controlar la temperatura del agua y queremos que el valor de la señal de referencia, nuestra temperatura de referencia, sea 30 grados centígrados. Bien, nuestra planta no debe superar ese valor. Debe alcanzar los 30 grados centígrados y no superarlo. Entonces vamos a emplear un sensor de temperatura. Como ya te dije, nosotros lo que vamos a obtener del sensor son milivolts. Es decir, una señal eléctrica. Vos para esa señal va a ingresar a un comparador, donde entra esta señal y la señal de referencia. Ahora la señal de referencia yo te dije que eran 30 grados, pero bueno, podés comparar los 30 grados con los milivolts. Ambas señales deberían ser eléctricas para poder ser comparables. Por lo tanto, el traductor se encarga de ese trabajo, traduce los grados centígrados en volts. ¿Estamos? Ahora, muchos sensores traducen grados centígrados en milivolt y en algunas ocasiones hay que amplificar esta señal. Vamos a suponer entonces que tenemos una señal de referencia de 30 grados, pero debemos trabajar con un valor eléctrico. Entonces, 30 grados va a equivaler a 3 volts. Y nuestro sensor tiene hace la siguiente conversión. Mide de la siguiente manera. Genera 10 milivolts por cada grado centígrado. Es decir, 1 grado centígrado, 10 milivolts. 2 grados centígrados, 20 milivolts. 3 grados centígrados, 30 milivolts. 10 grados centígrados son 100 milivolts. Bien. Entonces, sensa la temperatura, sensa 20 grados centígrados. ¿Listo? Esos serían 200 milivolts. Esos 200 milivolts son amplificados 10 veces y obtenemos 2 volts. 10 por 200 milivolts son 2000 milivolts. 2 volts. Entra el comparador y genera una señal de error. El error será 3 volts menos 2 volts es 1 volt. Bien. Seguimos calentando el agua. No hay que afectar la electroválvula, no hay que ejercer ningún tipo de acción por ahora. Aumenta la temperatura y llegamos, por ejemplo, a 29,5 grados centígrados, que esos se transforman en 295 milivolts. Luego son amplificados por el bloque K igual a 10 y salen 2950 milivolts, es decir, 2,95 volts. Ingresan al comparador y hacemos la operación, el error. La señal de referencia menos la variable medida. 3 volts menos 2,95 volts nos da 0,05 volts. Entonces tampoco tocamos nuestra electroválvula. No vamos a realizar acción de control alguna sobre la electroválvula. Aumenta la temperatura del agua, nuestro sensor acusa 30 grados centígrados, que se transforman en 300 milivolts. Son amplificados 10 veces y obtendríamos 3000 milivolts, es decir, 3 volts. Entra en el comparador, 3 volts menos 3 volts nos da 0 volts, la señal de error es 0. Entonces, el controlador realiza la acción de control, es decir, actúa sobre nuestra electroválvula. De esta manera hemos ilustrado el funcionamiento de un sistema de lazo cerrado. Así que te invito a que mires el video nuevamente si lo necesitas, todas las veces que necesites hasta que lo entiendas.